¿Cómo es esto? A ver. Carlos Poli dijo que a Pesante le había mandado 1000 casos con indicio de responsabilidad penal, que a Chiriboga le había mandado miles, y que ya él dijo, yo no puedo hacer más porque yo no puedo acusarlo, cuál es verdad. Y ahora resulta que lo acusa Vaca, al que Poli le había mandado un informe a él, contra él, de responsabilidad penal, lo acusa de concusión. ¿Cómo es esta película? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el cohecho y la concusión? A ver. El cohecho es un delito de resultado en el que son responsables el que da y el que recibe. Señor. Es un delito bilateral. Correcto. Como decía, o sea, si Maestro yo Zavala, cohecho a alguien, el que da y el que recibe, decía el marchamos. Zavala, el extraneus, el de afuera, Ya. el que da, y el intraneus, el de adentro, el que coge, recibe, que tiene que ser un funcionario público. Ah, sí, para que haya cohecho tiene que ser funcionario público. Okay. En la concusión, ¿cuál es la diferencia? La concusión tiene como sujeto activo a un funcionario público. Ahí uno va a pedir. Pide, exige, no, si no, no le da. Exacto, no pide, exige. ¿Cuál es la diferencia pequeña entre la extorsión? Eso es una extorsión, pues. Claro, es una extorsión que deviene de un funcionario público. Ya, okay. Para hablar con propiedad. Exacto. En la extorsión es un particular a otro particular. Exactamente. Ya. Pero aquí es de un funcionario público que le exige, ¿verdad?, a una empresa, a una compañía de algo, que le dé dinero. Que le dé recursos. Para hablar en claro. Sí, y que hay que repartir. Mire, con esa figura, aunque he visto en un titular de primera plana, en un medio, que el fiscal dice, aquí no va a haber posibilidad de impunidad para nadie. Pero ¿cómo obtiene la información de Odebrecht? ¿Cómo la obtiene? Habla de la confidencialidad para proteger a Odebrecht. Y si usted aprecia, en lo que existe ya el primer proceso por asociación ilícita, sí, que están buscando la ley anterior porque prescribe más rapidito, sí, exacto, 5 años, pero lo hacen deliberadamente. Eso, ahí que se menciona. Se menciona a un particular y a funcionarios públicos, pero no se menciona a nadie de Odebrecht. No. Porque yo entiendo que esa fue parte de la negociación con Odebrecht. A ver, yo no voy a imputar a nadie, pero usted me da la información. Y entonces, en el caso del Contralor, a él se lo pone por concusión, con lo cual se saca a Odebrecht del tema. Claro, porque en el caso de concusión... Se va a decir que Odebrecht es víctima. Claro. O sea, no tuvo nada más que hacer, le exigían, y no tuvo que dar, porque si no, no le daban los contratos. Entonces, por ahí hay un tema interesante. Voy a hablar de la caja de Pandora, querido Alfonsito. Sí. Cuidado, el juicio del Contralor es una caja de Pandora, no para el gobierno de Moreno, sino para los 10 años anteriores. Sí, escuchaba, un día leía a Pablo Coelho hablando sobre la caja de Pandora, ¿sí?, que es un sabio filósofo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el tema como institución de la Contraloría? Hace un momento le escuchaba a un buen amigo mío, yo fui director de su tesis de doctoral en la Universidad, Fernando Llávez. Un poquito más alto que nosotros dos. Es como el maestro Roxín, como un metro más por lo menos. Entonces, en este tema de que ahí están las facultades del Contralor, que se las han limitado. A ver, ¿qué diferencia había en el control anterior y el control actual? En el anterior usted no podía contratar nada sin informe previo de Contraloría y Procuraduría a favor. Claro, había lo que se llama control previo. Previo, correcto. Porque, a ver, revisaban las bases que dicen los concursos internacionales, cuáles son los precios. No, señor. Y yo le digo, hay un caso en época de Febres Cordero. ¿Ya? Uy, 84-88. 84. Quien se opuso a un contrato en el trasvase del Daule Peripa, que era con Odebrecht, fue Marcelo Merlo Jaramillo. ¿El Contralor? Le dijo no. Y si no, y no funcionaba no, nada. Si el informe del Contralor no ahí se podía. terminaba la historia. Claro. Aún teniendo el informe previo favorable del Procurador General del Estado. A su vez, esa presencia de ese Contralor con ese sistema implicaba que hubiese también un control concurrente en la fase de ejecución de la obra. Tiene sus auditores, cómo funciona, cómo avanza, cuánto dinero se ha entregado, etcétera. O sea, había realmente un control, porque lo que ahora hay es una auditoría, es un ex post facto. Claro, previo y concurrente. Pues así tiene que ser. Hoy es ex post facto. Claro. Ya cuando nos robaron vienen a determinar. Y en esa parte tiene razón cuando Poli ha dicho, ¿yo qué puedo hacer? Nada. Los contratos estaban. Así es. Yo lo que he hecho es auditarlo, y al auditarlo he determinado que había en algunos casos indicios de responsabilidad penal, y además, que eso sería bueno averiguar, ojalá que
hay algún mecanismo de que le quieran preguntar, Ujú. porque hubo una glosa pues en contra de Odebrecht, tenía que devolver dinero, me parece que 174 Por San millones de dólares. Francisco, Ya. cuando estaba expulsada. Y lo que sé, no oficialmente, no he leído el documento, es que la glosa pues se desvanecieron, entonces ya Odebrecht no tuvo que pagar esa glosa. Habría que preguntar en Contraloría cuál fue. No solo en Contraloría, el en arte de Procuraduría Felipe Roque. también. Sí, ¿qué pasó? Que desapareció la glosa de Hubo un Odebrecht. informe de la Procuraduría que dijo que Odebrecht era santa y que podía regresar al Ecuador y le dijo a los que habían demandado a Odebrecht que desista de la demanda porque Odebrecht era santa. El señor Procurador General del Estado tiene que aclarar su papel en el caso de Odebrecht porque a él no lo está mencionando nadie. El otro tema importantísimo, bueno, ya el Ecuador ya se quedó en soletas, ya no hay recursos para nada. Parece que los chinos quieren comprar Odebrecht. De verdad, los chinos están haciendo una oferta para comprar Bueno, Odebrecht. está bien. Los chinos tienen plata. Está para todo, porque Odebrecht, los chinos, esa es la caja de Pandora, los chinos, los contratos con Petrochina y más. Eso no es nada por lo de ahora todavía. Esto es escandalito nomás. Ah, cierto, porque el petróleo se vendía todos los días. Todos los días. Miguel Alfonsito, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Tenga al tanto, por favor, de cómo va el Claro, tema de pero, Charlie. no pasar la idea, ¿sabe qué? La declaratoria de emergencia, esa fue la caja de Pandora. Claro. Porque educación, salud, Todos. vialidad. Todos. Yo no sé si el petróleo es emergencia, pero la declaratoria de emergencia en Colombia, la Corte Constitucional, que es una verdadera Corte Constitucional, ¿Qué dijo? pone una declaratoria de emergencia, declara la inexequibilidad, la tira abajo la emergencia. Eso hace la Corte en Colombia. Aquí no hay control. No. Aquí la emergencia tiene que ser muy rigurosamente concedida. Muy Pero por supuesto, y una auditada. emergencia tiene que ser emergencia.